continuamos en Contrapeso. Bueno, pero, doctor Fernández, pero usted no puede absolverse en una autocrítica hacia adelante que usted perteneció a esa generación, a esa Cuarta República que le dio mucho crédito y mucho rédito político al presidente Chávez. Pues déjame decirte que en esos años se hicieron cosas muy buenas, se hicieron cosas muy malas también. Y yo fui un gran crítico de los gobiernos de la Cuarta República. Yo fui crítico de todos los gobiernos, incluso los de mi partido, o el de mi partido, porque yo serví en el gobierno del presidente Caldera 1, y de resto hice oposición a todos los gobiernos que tuvo la Cuarta República, e incluso hacia los finales de la Cuarta República, hice un discurso en el Congreso frente a todo el liderazgo nacional, y les dije, el pueblo está bravo, y tiene muy buenas razones para estar bravo, y si no hacemos los cambios que hay que hacer, Venezuela va a vivir años muy tormentosos. Me gusta el tema del discurso porque analista como es, uno trata de estudiar el tema. En días pasados hablaba de que el nivel discursivo y el nivel del debate en Venezuela decayó muchísimo. No hay un debate importante. Y incluso los oradores como tal se pierden, los que son buenos oradores se han perdido en una diatriba. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con ese juicio. Yo como ciudadano observo que el debate se ha degradado mucho. A veces yo fui durante 20 años parlamentario, muchas veces nos encontramos en ese camino. Y cuando veo los debates en el Parlamento digo, cónchale, esto no se parece para nada a los debates en los que yo participaba. En el Congreso Nacional hubo figuras como Arturo Uslar, hubo figuras de primera categoría. Andrés Eloy Blanco. Gente que contribuyó a elevar la calidad del debate, Rafael Caldera, Gonzalo Barrio, Carlos Canache Mata, Octavio Lepage, Pedro Pablo Aguilar, gente que le daban una gran categoría al debate político. De modo que yo deploro muchísimo que una vez prendí la televisión para ver un debate parlamentario y me encuentro con que hay acusaciones de homosexualidad de un lado, de corrupción del otro lado, pero con un nivel verdaderamente... ¿No será que estamos en momento de la renovación de la clase política? Que es importante renovarlo. Ojalá. Yo creo que el mundo se está renovando permanentemente. Vuelvo a citar el caso de la Iglesia. Teníamos un gran papa, que era el Papa Ratzinger, y sin embargo el papa le dio paso a un nuevo papa que lo está haciendo admirablemente bien, que es Francisco. El mundo está en constante proceso de renovación. Lo único que yo quisiera es que la renovación sea para más, es para mejorar. Es como este canal, que empezó con mucha modestia y poco a poco se está abriendo un espacio. Ahí vamos. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay futuro, trabajemos por el futuro con optimismo, con alegría. Por supuesto que hay que renovar todo. Entonces, rasgando la sinceridad, el velo de la sinceridad, ¿tiene futuro, tiene perspectiva Venezuela? Pero claro que sí. Este es un país... Pero eso no lo está diciendo Eduardo Fernández para tranquilizarnos a todos, sino No. Con absoluta convicción. Mira, este es un país... Entonces eso se parece al chavismo, que está diciendo. Adiós, carajo. Esto lo que se parece es una observación realista. El país tiene futuro. Claro, hay que hacer las rectificaciones que se imponen. Y al chavismo tiene que reconocer que tiene que rectificar mucho. Por algo, la votación de la alternativa democrática está subiendo y la votación del chavismo está bajando. ¿Tú te acuerdas que antes a la oposición la llamaban escuálida? Porque eran muy poquitos. Y resulta que de acuerdo con el boletín del Consejo Nacional Electoral, es 49 y pico a 50 y pico. 50. Entonces ya somos dos mitades iguales. Claro, pero esa era la votación presidencial. Y yo quisiera, por cierto, a mí no me molesta que haya dos mitades, a mí lo que me molesta es que no haya comunicación, diálogo entre esas dos mitades para resolver los grandes problemas del país. Y voy a poner de nuevo un ejemplo muy claro que está pasando ahorita. Alemania. La señora ganó con 40 y pico por ciento, 45, 46%, pero no tiene mayoría en el Parlamento, a pesar de esa gran victoria. El principal partido de la oposición, que son los socialdemócratas, dicen, tenemos la obligación moral de ayudar a que el país tenga gobierno. Fíjate tú qué cosa tan impresionante. ¿Pero Eduardo Fernández podría ser ese vaso comunicante actualmente? Ojalá que haya muchos venezolanos dispuestos a trabajar por el diálogo. Eduardo Fernández está dispuesto y he escrito artículos, he dado discursos, he promovido. Le he dicho al presidente Chávez, conversé con el presidente Chávez y le dije, señor presidente, yo le quiero dejar un solo consejo.
no olvide nunca que el presidente tiene que ser presidente de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos. Pero ellos demandaban una oposición seria. Muy bien, pues aquí hay factores muy importantes de oposición que son gente muy seria. Incluso uno de los voceros más calificados de la oposición, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, es un hombre muy culto, con cultura política, con seriedad, con un discurso de dignidad y de altura. De modo que yo creo que es importante, pero no solamente el diálogo político entre gobierno y oposición. Es que yo creo que es importantísimo el diálogo del gobierno con los factores de la producción, con la economía, con los dirigentes del mundo productivo. Venezuela no tiene por qué estar importándolo todo del exterior. Nosotros podemos producir en este país mucho más de lo que estamos produciendo. Y eso va a ser beneficioso para el gobierno. Si el gobierno atendiera recomendaciones como estas, que no son mías, son de la Academia de Ciencias Económicas, son de mucha gente que ama a Venezuela y que está interesada por el país, quisiera que el gobierno rectificara. Ojalá el gobierno rectifique su política de seguridad, su política carcelaria. A mí me gusta hacer algunas hipótesis, tratar de dibujar algunos elementos hipotéticos en el programa, con la idea de aportar siempre otro ángulo de interpretación y análisis. El presidente Maduro toma el teléfono y le dice: Eduardo Fernández, yo necesito que usted me ayude en el gobierno. ¿Usted es capaz de ir al gobierno? Mira, esa sería una hipótesis muy complicada, porque yo tendría que decir... pero bueno, entonces... Yo tendría que hacer yo tendría que hacer dos preguntas. ¿Ir al gobierno para qué? Bueno, para provocar rectificaciones. ¿Ir al gobierno para qué? E ir al gobierno ¿con quién? Esas son dos preguntas clave. Suponemos que tú eres el presidente Maduro. Yo te digo: presidente, muchas gracias por invitarme a formar parte de su gobierno, pero usted está dispuesto a rectificar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Podemos hacer estos cambios? Y tendría que hacerle la pregunta con mucho respeto, por supuesto. Usted, por ejemplo, en lugar de hostilizar al sector de la economía privada, está dispuesto a promover eso que usted hizo con el señor Lorenzo Mendoza. Qué bueno que hizo eso, pero hay que hacerlo con todos y hay que hacer una clima. ¿Y eso no es importante que lo haya hecho? Magnífico. Y entonces, si el presidente Maduro dice: yo estoy dispuesto a hacer todos estos cambios, la segunda pregunta es: ¿con quién? Porque si usted me va a poner en un gabinete con una serie de gentes que tienen ideas trasnochadas, ideas del pasado, que si la lucha de clases, que si las expropiaciones, que si las confiscaciones, que si la hostilidad contra el sector privado de la economía, que si todo tiene que estar en manos del Estado, mire, a lo mejor ellos tienen razón, pero yo no quepo ahí. Pero Eduardo Fernández respeta a Nicolás Maduro como presidente. Como ciudadano y como una persona que ha prestado un servicio público importantísimo y que, de acuerdo con las instituciones que tienen que decir quién es el presidente, es el presidente. Ahora, el hombre y sus circunstancias le tocó una importante coyuntura política. La que le toca a Maduro. A Maduro. Mira, yo te confieso que lo considero mucho y lo encomiendo mucho. Yo soy un hombre de fe y le pido a Dios que lo ilumine, porque la verdad es que le toca un trabajo muy duro. ¿Y eso no lo convierte así como en ruidoso para la sección de oposición que diga eso? Eso me convierte en un venezolano que le duele su país, que me interesa mi país. Yo quiero que mi país salga adelante. Y yo creo que mi país no gana nada con una polémica infecunda, es decir, con unos insultos recíprocos. Yo te digo a ti tal cosa de tu madre, tú me contestas tal otra. Eso no ayuda a que el país salga adelante. Lo que tiene que haber es respeto. Tiene que haber diálogo. ¿Y el país puede salir adelante con los chavistas? El país tiene que salir adelante con los gobiernos que elija el pueblo. Yo quisiera que cambiara este gobierno. Este gobierno ya tiene demasiado tiempo y sus políticas han fracasado. Ahora, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide quién gobierna. Bueno, al regreso vamos a hablar del tema municipal, de las elecciones del 8 de diciembre. Ya regresamos. Dos negros yo. Dos negros. Una merienda.